Esto terminamos aquí el capítulo 11. Ahora vamos a entrar al 12 y abrochen sus cinturones porque despejamos. Eclesiastés 12. Aquí hablamos de cosas que nos van a hablar las transiciones de la vida y le llamaríamos la última estación. La última estación. Esta es la transición de la vida que nos lleva, por decir, a la última transición. De ahí pasarás a la eternidad. Pero aquí la verdad es que el tiempo pasa, pero no nos preserva. El tiempo pasa, pero no nos preserva. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que pasa el tiempo, por más que querramos retener las cosas, la juventud, las fuerzas, la salud, el momento, el tiempo no preserva eso. El tiempo dice, voy derecho y no me quito, y te llevo de encuentro. Es lo que está diciendo. Versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Fíjate qué importante. David era joven cuando se acordó del Señor en los días de su juventud, cuando lo tuvo en cuenta, cuando le cantaba y le formaba, le hacía los salmos y los cantos y la reflexión. Un joven que después va y tumba a un gigante. José es otro caso, que en su juventud se acordó del Señor y lo tenía presente y lo compartía, y Dios le hablaba por sueños, y cuando en su juventud tuvo oportunidad de pecar, no lo hizo, porque se acordó del Señor en sus días de juventud. Antes que vengan los días malos, acuérdate de lo que estás sembrando hoy. Tarde que temprano se va a cosechar, antes de que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que llegue ese día, acuérdate de tu Creador. Pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es muy difícil hablar con un joven y tratar de hacerle ver las cosas eternas. Uno ya pasó por ahí, yo ya pasé por ahí. Y tratar de enfocarlo a las cosas eternas, como que dices, después lo hago, o sea, ahorita, ya cuando esté viejo. ¿Cuántos jóvenes han dicho eso? Ya cuando esté viejo, ya me congregaré, ya leeré la Biblia, ya oraré. Pero ahorita dame chance, déjame disfrutar la vida. Esa es la mentalidad, que no me miren así, pero yo creo que la mayoría pasaron por ahí, ¿verdad? Sí. Versículo 2. Acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol. El sol se va a oscurecer, y no que se apague el sol, sino tu visibilidad empieza a menguar. Y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras las lluvias. A mí me toca muy fuerte esto. Acuérdate de tu Creador ahorita. Cuando estaba navegando Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, perdóname, era Pablo, Aristarco y Lucas en el barco, ahí en Hechos 27, ellos iban, dice que era una brisa suave, y pensando que habían adquirido todo lo que esperaban, todo lo que querían, zarparon, cuando ya había dado la voz Pablo que no zarparan, y zarparon. Y al poco tiempo se les acabó las brisas suaves, se les acabó las aguas tranquilas, y de repente se dejó venir el Euroclidón. De repente se oscureció el sol, la luz, la luna, las estrellas, y las nubes no se iban por 14 días. Y tú lees ahí Hechos 27:20, dice ahí, declarándolo Lucas, que él es el que escribió el libro, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso es en la vida natural, en una experiencia que tuvieron en esta navegación. Pero sucede que en la realidad de la vida hay un momento donde podemos disfrutar todas las cosas, pero puede que llegue el día donde ni sol, ni luna, ni estrellas veas. Cuando las cosas empiecen a colapsarse, ¿sí? Y dice, y cuando vuelvan esas nubes tras la lluvia, imagínate. O sea, ya terminó la tempestad y sigue el cielo cerrado. Qué tremendo cuando dices tú, oye, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Ya. Y algunos se desesperan y dicen, ya Señor, ya llévame, ya, no aguanto. Ya fue demasiado. Aquí está diciéndote,
eso, cuando las nubes regresan y no se van. Yo le cantaba a mi mamá, me acuerdo que iba por ella al asilo y la llevaba a comer los jueves. Íbamos a comer ahí al Chili's, me acuerdo. Me encantaban las costillitas. Y un día iba con ella y estaba nublado. Y había llovido, pero seguían las nubes ahí. Y le empecé, como ella, mi mamá me enseñó a hablar inglés porque ella nació en Estados Unidos, siendo hija de mexicanos. Y le empecé a cantar una canción que me dio el Señor ahí en el carro. Y se la canté, me nació dársela y yo iba manejando y se la empecé a cantar. ¿Se las canto? Y decía, it's a cloudy day, but I'll sing anyway. Yes, I'll sing anyway, even though it's a cloudy day. It's a cloudy day, but the sun keeps shining on. Above the clouds, keeps shining on. It's a cloudy day, but the sun keeps shining on. Above the clouds, keeps shining on. Lo que está diciendo es un día nublado, pero aún así yo seguiré cantando. Es un día nublado, pero arriba de las nubes aún sigue brillando el sol. Arriba de las nubes el sol seguirá brillando, aunque sea un día nublado. Ese es el canto. Y se lo cantaba a mi mamá. Y estas son las realidades que nos tocan a nosotros y entender de que sí pueden llegar los días nublados. Los días donde parece que te está lloviendo, como dicen en Puebla, te llovió sobre mojado. Es así como una ironía que estás llovido y está mojado y te sigue lloviendo, te sigue cayendo, como dicen allá también, el chahuizle, ¿verdad? Pero aún así tenemos que tener una actitud correcta enfrentando esas cosas y seguir adelante. El segundo punto de este capítulo 12 es, hay 18 eventos en esta última etapa de la vida. 18 eventos. Los interesados tomen nota, por favor. Los que no están interesados ni les hagas caso ahorita, pero tienes que leer este libro más adelante. Pero dice en el versículo 13, el primer evento es cuando temblarán los guardas de la casa. Temblarán los guardas de la casa. Es como una descripción del cuerpo humano, una descripción de la vida, donde ya no hay defensas suficientes. Los guardas que nos defendían antes, ahora con cualquier mosquito te enfermas. La enfermedad está a la puerta. Cuando los guardas, sí, empiezan a temblar. El número 2, cuando se encorvarán los hombres fuertes. Qué increíble, ¿no? Veíamos a Saddam Hussein, un hombre fuerte, y de repente se empiezan a encorvar. Un Churchill, un gran hombre, se empiezan a encorvar. Y tú ves muchos personajes de la historia, cómo estaban muy acá. Un Alejandro Magno, ¿no? A los 33 años creía que se estaba comiendo el mundo a puños, y a los 33 años empezó a encorvar. Se murió. Sí. Los hombres fuertes de hoy se van encorvando. Y todo se va disipando y todo va cambiando. La tercera cosa es, cesarán las muelas porque han disminuido. Y cuando hablas de eso, cesarán las muelas, pues yo creo que algunos me entenderán. Se te empiezan a caer los dientes. Empiezas a buscar ahí unas prótesis, o yo no sé cómo les llaman, que te pongan ahí tus dientes postizos, y la ciencia moderna parece que tienes dientes propios, pero no son propios. Ya cesaron las muelas porque han ido disminuyendo. Sí, y esa es una de las realidades. La dieta empieza a cambiar y empiezas a solicitar que sea dieta blanda, por favor, porque ya no hay muchos dientes que mastiquen. Hay gente que puede pagar un dentista y que les dé una operación de ese tipo, pero hay gente que no puede, y entonces a lo que puede con los pocos que tiene, necesita una dieta blanda. La número 4 es, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y cuando hablamos de eso, son los ojos que van perdiendo visibilidad. Esos que se asoman por las ventanas. Jesús dice que las ventanas del alma son los ojos. Y esos que están ahí se van perdiendo visibilidad. Los tropiezos se hacen más frecuentes. Te tropiezas, no viste el escalón, no viste el topetón.
no viste la esquina de la cama, etcétera, y es preferible ya no caminar. Prefieres, ya te vas midiendo, ya no das los pasos tan largos y tan seguros, sino ahora te vas caminando como caminan algunos por ahí. ¿Sí? Suena chistoso, pero es una realidad, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y luego seguimos, la 5, versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. O sea, las puertas se empiezan a cerrar, empiezas a aislarte, la habitación se empieza a hacer oscura, ya ni siquiera quieres luz. Hay gente que se deprime tanto que cierran las cortinas y se quedan ahí sentadas y se empiezan a hundir. Y hay que visitar a los viejos, hay que visitar a los enfermos, porque el tiempo para ellos pasa de otra manera, no pasa igual que para nosotros, pasa lentamente, se les hace eterno, ¿sí? Igual a un preso, ¿sí? Bien, la 6 es, y cuando se levantará la voz del ave. El ave, empiezas a darte cuenta que esa voz empieza a disiparse. Aquí empezamos a pensar en la música que se convierte, ya no es música para ti, ya es ruido. Te fastidia. Lo que antes le subías todo el volumen para oír el heavy metal, ¿te acuerdas? Y ahora ya le subes y ¡ay! Ya no, bájale por favor, porque está muy ruidosa la cosa. ¿Sí? Las voces se hacen cada vez más distantes. El oído tiende a perder su capacidad. ¿Sí? Seguimos leyendo la 7 en el versículo 5, en el versículo 4, la 7 es, todas las hijas del canto serán abatidas. Todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a que los sonidos y los ruidos y las voces y todas esas cosas que antes eran placenteras, de repente se empiezan a ir apagando y aunque no entendamos, empieza a aparecer lo que conocemos, ya no es la ceguera, pero ahora es la sordera. Empiezas a perder la capacidad auditiva. Perdonen que hable de esto, ojalá salgan animados de esta plática que les estoy dando esta noche. Se va a vender mucho este CD, yo creo que el mensaje se va a vender mucho, va a haber muchos likes ahí. Ok, versículo 5, la número 8. Dice, cuando también temerán de lo que es alto. Imagínate, ya tendrás un miedo, el vértigo famoso. Sí, hay gente que tiene vértigo auditivo, pierden el sentido del equilibrio o tienen temor de muchas cosas. Hay gente que se cae de la cama a cierta edad, se resbalan. Sí. La número 9 dice, habrá terrores en el camino. Todo es peligroso. Me acuerdo el caso de Hillary, no Hillary Clinton, sino Edmund Hillary, que fue el que conquistó el Everest. Cuando él subió, pues él tendría unos 30 años, 25, 30 años de edad, subió hasta el monte Everest, fue el primero que llegó a la cima, y la corona de la reina, y lo celebraron, y muchas cosas, fue muy famoso. Pero pasaron los años, y él ya tiene como 85 años de edad, y entra una llamada telefónica, y contesta, y era su hijo. Hola papá, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Dice, no me lo vas a creer papá, estoy en la cima del Everest, y te quise llamar por teléfono. Y el papá, ¿sabes lo que le dijo Edmund Hillary? Hijito, ten cuidado, ten mucho cuidado, mijito, porque es muy peligroso ahí arriba. Cuando él lo subió, y a él no le daba miedo el subir allá y esto y lo otro, pero ahora que otros lo hagan, ay, me da miedo. Pues, ¿cómo que te da miedo si cuando tú eras joven lo hacías? Él lo hacía, él lo hizo. Y ahora el hijo subió hasta la cima y lo está saludando, papá, eres increíble para mí, qué increíble hazaña lograste y ahora te entiendo, ahora me tocó subir a mí, nomás quería que tú supieras y quería decirte gracias desde la cima del Everest, decirte papá, gracias. Y el papá, cuidadito hijito, ten mucho cuidado con, o sea, qué raro, ¿no? Cómo cambiamos a veces. La número 10 es, florecerá el almendro y la langosta será una carga. ¿Qué quiere decir eso? Llega un momento donde ya las cosas están llegando a su final. Eso que estaba muerto empieza a resucitar. Esa vara de almendro, ¿se acuerdan del caso de Aarón que sembró la vara del almendro? Y algo muerto empieza a florecer, ¿verdad que sí?
Bueno, es lo que está diciendo aquí. Florece esa esperanza del futuro, pero la verdad es que la langosta será una carga. ¿Qué quiere decir eso? Que un mosquito que se te ponga encima y es demasiado peso para ti. Ya, en pocas palabras, ya no aguantas nada. Ya no aguantas nada. El número 11 del versículo 5. Si se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. O sea, de repente empiezas a perder el apetito y ya no comes aquellos filetotes y arracherotas y le dabas duro con los tacos y todo eso, y de repente ya empiezas a reducir tu dieta y finalmente te reduces a una dieta muy sencilla, muy simple, muy básica y casi escasa. La número 12 dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Empezarás a darte cuenta de que ya has tenido que soltar todo y te das cuenta que los endechadores son personas que se contratan para llorar, aunque no te conozcan. Le pagan a los endechadores. Hay gente, se les llama plañideras. Las plañideras se les paga para que vayan a un funeral y empiecen a llorar y hacer así dramático el funeral, ¿no? Y ellos ni conocen al muertito ni a la familia, nomás están detrás del billete, ¿me entiendes? Esos son los endechadores también, los que están ahí. Había plañideras, había endechadores a las afueras de la casa de la hija de Jairo, llorando, todos estaban ahí, pero ni siquiera la conocían, ni siquiera eran familiares, era gente contratada para eso. Todo se vuelve un riesgo, subir a la cama, subir las escaleras, ir a la regadera, ¿sí? Ya nada apetece, con poco quedamos satisfechos, ¿sí? Cada día es un paso más que nos acerca a la última estación. Y los de la casa lo saben, los cercanos y los amigos que ya partieron lo esperan pacientemente. O sea, empieza la gente a ver a sus familiares muertos. No sé si les ha pasado que muchas veces hay gente que empieza a ver así familiares muertos alrededor y tú dices, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Sí, a mí me ha pasado verlo ahí con mi abuelo y la gente que estaba ahí veían así, dices tú, pues ¿qué está viendo? Yo no veo nada. Pero de alguna forma, esos que partieron los están esperando pacientemente. Los de lejos no entienden que lo mismo nos espera. Versículo 6, la 13ª, porque dijimos que eran 18. La 13ª, antes que la cadena de plata se quiebre, hay algo que nos conecta a la vida, así como el cordón umbilical, hay una cadena de plata, así la describen como algo que nos conecta el hálito de aliento de vida, el hilo plateado que nos conecta con esa vida que cuando llega el día final se corta, así como se cortó el cordón umbilical y nos salimos del vientre de la madre y ya vivimos, así lo mismo se corta ese cordón plateado, así lo llaman, donde ya termina tu conexión con este mundo y entras ahora sí a la vida eterna. Versículo 15, del versículo 6, el 14º dice, y se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro viene siendo el corazón. Es una copa de oro que dice el rey Asuero, que todos trajeran sus copas de oro y que cada quien bebiera lo que mejor le pareciera, los que querían beber mucho, los que no quisieran beber, o sea, cada quien según como quisieran. Esther capítulo 1 lo dice. Ese cuenco de oro, esa copa de oro es el corazón. Y finalmente el corazón, desde que fue el primer órgano que existió cuando fuimos concebidos, porque el primer órgano es el corazón, es una válvula que cuando se junta el esperma y el óvulo, lo primero que empieza a aparecer en esa conexión, en esa concepción, es algo que empieza a palpitar, y eso fue tu corazón y el mío. Pero llega un momento donde ese cuenco se rompe, el cuenco se rompe, ya no guarda nada, ya no retiene nada, ya se acabó. ¿Sí? El cántaro se quiebra junto a la fuente. Esa es la número 15. El cántaro se quiebra junto a la fuente. Imagínate, la fuente de la vida y el cántaro que ibas y bebías y traías. Ibas y bebías y traías. Ibas y bebías y traías. Y vas hacia esa fuente y de repente vas y como dicen, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, ¿verdad? Pues ahí llega el día donde ya llegó a la fuente otra vez. Pensabas que era todo igual y de repente se quebró el cántaro. Ya no va a tomar agua de la fuente. La número 16, y la rueda sea rota sobre el pozo. O sea, tú creías que podías sacar de esa polea y sacar agua, y sacar agua, y sacar agua.
y de repente resulta que ese día que llegas ya no puedes sacar agua. Se rompió la polea. Ya no hay manera de sacar. El proceso sigue su curso, el hilo de la vida. No hay ancla que nos pueda detener. ¿Sí? Bien. Versículo 7, la número 17. El polvo vuelva a la tierra como era. O sea, porque del polvo te tomé y al polvo volverás. Y ese fue el decreto que Dios dio en el huerto del Edén a Adán. Y nosotros, hijos de Adán, que venimos de ahí, tenemos el mismo factor. Fuimos tomados de la tierra. Si tú analizas, nuestro cuerpo está constituido de todas las tortillas que te comiste, de todos los bistecs que te comiste, de todas las uvas que comiste, de todas las naranjas que todo eso viene de la tierra y formó parte de tu cuerpo. De la tierra nos nutrió la tierra y nos dio este cuerpecito que estás viendo aquí. Nuestro sistema digestivo, nuestros enzimas y todo lo que tú quieras, distribuyó las proteínas y minerales y todo, pero todo provenía de la tierra, y como fuimos tomados de la tierra, volveremos a la tierra. Parecería desesperanzado lo que estamos diciendo, pero Jesús dice que aún del polvo nos levantará. Imagínate la promesa. Job 19:25 lo dice: mi Redentor vive y sé que del polvo se levantará, y yo veré a mi Redentor cara a cara, con estos ojos y no con otros. Con estos ojos de carne yo lo veré. Es decir, Dios nos va a levantar del polvo. Esa es la promesa. La número 18 es, versículo 7, dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, se queda el cuerpo aquí, pero el espíritu se va. Eso es algo que muchas personas se preguntan: ¿qué sigue? ¿Y a dónde se va mi espíritu? ¿Y a dónde se queda mi alma? ¿Y a dónde se queda el cuerpo? Etcétera. Bien. Ok. Las últimas recomendaciones. Este es el tercer punto del capítulo 12 y ya estamos terminando. Vanidad, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Es la conclusión de su mensaje. Todavía me acuerdo de aquel japonés a mi lado que me lo dijo hace cerca de 45 o 50 años. Estábamos sentados en un restaurante, yo comiendo solo, él estaba a mi lado, volteó y se me quedó viendo, y como no hablaba yo japonés y él tampoco inglés, lo único que él sabía fue esa frase. Volteó y me dijo: vanity, vanity, all is vanity. Me la soltó y yo dije: wow, qué frase, ¿no? Nunca había sabido que venía de la Biblia, hasta que leí la Biblia. Dije: wow, ese japonés me dijo esto. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este libro de Eclesiastés más de 40 veces se menciona la palabra Hebel. Hebel significa vanidad, efímero, pasajero, no duradero, perecedero, es lo que quiere decir esta palabra. Esta es la última transición de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, es decir, cuanto más conocía y más profundizaba en ese conocimiento, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Cuanto más llegaba revelación, más revelación daba a la gente, más riqueza venía. Todo esto va acompañado de una experiencia de un hombre que está creciendo, un Salomón que está dejando aquellas aventuras de 1000 mujeres que tenía, aquellas grandes hazañas de todo lo que él tenía, paz por su reino, los palacios que construyó, el oro que tenía por toneladas y cómo lo venían a consultar. Y va pasando el tiempo, y cuanto más va pasando el tiempo, se está llegando al punto final y se está dando cuenta. Y dice: cuanto más sabio fue el predicador, adquiría sabiduría en la medida que avanzaba en la vida, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Lo hizo escuchar y lo hizo escudriñar. Decía: escudriñen, busquen y hallarán. Compuso muchos proverbios. Eso viene ahí en el libro de Proverbios. Tú lees ahí los proverbios de Salomón. Escuchar este libro nos hará más sabios de cómo valorar la vida, aunque aún hay mucho por aprender. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Quiso ser agradable, pero son incómodos estos mensajes. ¿A poco no? Bueno, no sé ustedes, pero tú lees esto y dices tú: ay, ¿lo compartiremos o no? Porque la gente quiere oír cosas bonitas, suavecitas. ¿Se enseñará esto o no se enseñará? ¿Se le dirá a la gente o no se le dirá? Pues aquí, con todo respeto, pero hay que decirlo, es palabra de Dios. Les enseñó a hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Sí? Es difícil digerir este rollo
que el predicador nos ha dejado, pero es una nutrición a nuestra esperanza de la eternidad. Nos nutre y nos hace ver y nos desconecta, nos libera de los enredos de la vida y nos hace ver mejor allá. Estamos ubicados viendo hacia la eternidad. Este es un libro que te ayuda a ver la eternidad y ver las cosas que te rodean como algo pasajero. Disfrútalo mientras puedas, come y bebe, disfruta tu trabajo, pero entiéndelo, hay algo que nos espera más allá. ¿Sí? Versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones, duelen. Como decían por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. Mi abuelo decía, soy muy feo, pero digo la verdad. Me encantaba esa frase. Son como aguijones, son como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Esos clavos hincados son como los clavos en la cruz. Son clavos hincados que te inmovilizan y te enfrentan a la realidad. Al punto final de la carrera de Cristo fue ese punto, fue el final de su vida. Las palabras que hemos leído son como clavos que son parte de la cruz. Versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. O sea, aquí está amonestando, está exhortando. No hay fin de hacer muchos libros. Mucha gente se dedica a hacer muchos libros. Yo no estoy en contra, está bien, pero al final de cuentas aquí Salomón está diciendo no hay fin de hacer muchos libros. Si fuera así, entonces Dios haría muchos libros, pero nos dejó un solo libro. Con ese tienes, con este tienes, con este tienes. Y mucho estudio es fatiga de la carne. Meterse en las profundidades de la teología, en las profundidades, mucha gente ha salido de eso ateos. Llegan a la conclusión de que Dios no existe. Después de meterse tanto a la teología, tenemos casos de personas que estudiaron escuelas de divinidad y volvieron incrédulos. Después de la fatiga de tanto estudio, llegan a la conclusión esa. ¡Qué tragedia! Y se pierden la sencillez y la simpleza de la Escritura, que hasta un niño la puede entender. Y si no te haces como un niño, no vas a entrar. Los niños no leen muchos libros. No es que sean ignorantes, pero tienen algo que no está manchado, que no está enredado. ¿Sí? Escribir tanto nos llevará a laberintos de la vanidad. Con este libro que estamos leyendo basta para saber que Dios es verdadero. Versículo 13, el fin de todo el discurso que hemos oído es este es el fin, la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, aborrece el mal, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos y hacemos lo que Él nos ordena hacer, al final de cuentas, este es el camino más seguro que puedas tener. Si guardas sus mandamientos, llegas a encontrarte con Cristo. Si tienes temor de Dios, llegas a encontrarte con Cristo. Eso es el todo del hombre. El letrero que anuncia la última estación de la vida dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la última estación. Al final, llegas al final y ahí dice: ¿quieres entrar a la eternidad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Se acabó. Hasta aquí llegó el tren. Esto será tu pasaporte para entrar ante la eterna presencia del Señor. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es una realidad de la cual nosotros tenemos que procurar no llegar a la presencia de Dios porque con cosas malas, porque ahí se van a abrir los libros, el libro de la vida, el libro de las obras y la Biblia. Esos 3 libros se van a abrir ahí. Seremos juzgados por la palabra, seremos juzgados por las obras que hayamos hecho y luego seremos detectados si estamos o no estamos inscritos en el libro de la vida. Y el libro de la vida
lo dice el Señor, gózate porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando creíste en Cristo como tu Señor. Por lo menos ahí está, inscrito. La Biblia respalda eso. Y las obras que están ahí, sean buenas o malas, saldrán a la luz y al final Él es el que va a dar el galardón. No vamos detrás de un galardón de premios, vamos para encontrarnos con Él. Ese es nuestro máximo galardón. ¿De acuerdo? Las coronas que va a poner sobre los que lograron llegar a la meta exitosamente, los vamos a arrojar a los pies. Así dice Apocalipsis. Los ancianos arrojaron sus coronas delante del trono del Rey, delante de Jesús. Así es que cualquiera que sea el galardón que tú esperarías, una gran recompensa, una gran mansión, despreocúpate de eso, enfócate que esas coronas van a los pies de Cristo y Él es nuestro máximo galardón. Cristo es el Señor. Se avecina el día cuando todo quedará al descubierto y nada, dice aquí, y cada cosa que hayamos hecho, cada palabra dicha, cada intención del corazón, seremos todos llevados a ese momento del encuentro y veremos la justicia cara a cara con todo su esplendor. ¿Sí? Y nada va a pasar sin antes pasar por el fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, que nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí dice que los que tienen piedras preciosas y oro van a pasar por ahí. Pero los que tienen paja, madera, heno, van a pasar por ahí, pero el fuego lo va a eliminar lo que es paja. Y hay que detectar si hay paja en mi vida, si hay cosas que son paja, que es un rollo, que estoy ahí, una faramaya, una finta, un engaño. Eso, Dios no va a ser engañado, va a pasar por fuego y lo va a eliminar. No va a quedar nada de paja, nada de heno, nada de madera, solo lo que es oro refinado y piedras preciosas, es decir, nuestra obra en la palabra. Este es el oro refinado, mi amado, es vivir en la palabra, es andar en la palabra. Eso pasa por el fuego, va a pasar por el fuego, todos vamos a pasar por ese fuego, porque Él es fuego consumidor. Amén. Ok, terminamos. Gracias por su paciencia y oramos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, te decimos gracias por permitirnos leer y aprender algo de este libro que es tan profundo y tantas cosas que en él guardas. Y lo que tú nos has permitido entender, lo que tú nos has revelado, Padre. Yo te pido que sea solo lo que vino de ti, lo que quede en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, Señor, entendemos que nuestra travesía por la vida es breve y corta y llena de aventuras y de momentos diversos, pero si caminamos contigo, Señor, tú nos llevarás a puerto seguro, nos llevarás a la eternidad. Señor Jesús, yo te pido que vengas a los corazones de todos nosotros ahora, esta noche, y que si hay alguien que nunca te ha recibido, o si hay alguien que está con un pie en el mundo y un pie en las cosas tuyas, Señor, ahora yo te pido que tu Espíritu traiga la convicción de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, si alguien quiere recibir a Cristo de corazón, alguien desea cambiar el curso de su vida, sabiendo que se avecina el día del encuentro con el Dios que es fuego consumidor, este es el momento de hacerlo. Y tú puedes repetir esta oración y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados y gracias por tu sangre preciosa que borra todos mis pecados. Límpiame, Señor, me arrepiento y abro mi corazón y te invito, Espíritu Santo, que tú vengas y me llenes en el nombre de Jesús de tu presencia, de amor y de poder, y que tú me ayudes a caminar la carrera pacientemente hasta aquel día. Gracias, Señor, que tú tienes para todos los que te amamos vida eterna. Gracias por la promesa que nos das y gracias que la vida eterna empieza ahora, empieza aquí, de este lado, antes de cruzar el umbral. En el nombre de Jesús te decimos: a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús.
Amén. Amén.